Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Rodríguez. eh, Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería en Logística, en la modalidad a distancia. A continuación vamos a hablar sobre la materia de estadística inferencial. El profesor que la imparte es el profesor Juan Morales. Vamos a tocar nuevamente lo que es el capítulo 1, que es Introducción a la Estadística, y el capítulo 2, que es Resumen de gráficas de datos. Con respecto a la recuperación de la unidad 1. Ok, bien, vamos a ver estas definiciones introductorias. Dice, datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, tener datos y luego organizar, resumir y presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos puntuales, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto de el conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaron. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Vamos a comenzar con el tema 1-2, pensamiento estadístico. Dice, en los ejercicios 8 a 10 utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es, inciso A, imposible, inciso B, posible, pero muy improbable, inciso C, posible y probable. En el ejercicio 8 dice multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa a Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Eh, es posible y probable, debido a que si trae un vehículo, eh, que pueda alcanzar las 205 millas, pues sí estaría, infringiendo lo que es, pues, los límites de velocidad. Muy improbable porque considero que tendría que tener un vehículo pues, de carrera. Quisiera pensar, no, mm, al menos en mi punto de vista, no, no recuerdo haber visto un vehículo que tenga, pues, ese nivel de capacidad, ¿no? Para correr. Pero por eso digo que es posible, pero muy improbable. 9. Semáforos
Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con tres semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Es posible y probable, porque al menos a mí me ha tocado, no siempre, pero sí me ha tocado que en, en una, en algún bulevar donde existan pues bastantes semáforos eh, a una velocidad pues constante, pues sí, obviamente puede que sí suceda de que te toquen los tres semáforos en color verde. Entonces, sí, esto sería probable, posible y probable. En el inciso, digo, perdón, en el ejercicio 10, Día de Acción de Gracias, el año próximo, el Día de Acción de Gracias, caerá en lunes. Ah, de acuerdo pues a lo que, a cómo se maneja en las tradiciones de, pues, de Estados Unidos, nunca me ha tocado eh, escuchar o saber de que el Día de Acción de Gracias cae en un lunes o lo hacen el día lunes. Regularmente este día pues se celebra, si no me equivoco, el último jueves del mes de noviembre. Entonces, eso sería imposible. Vamos a lo que es el subtema 1.3, que son tipos de datos. Ejercicios 8, 10 y 18. Determine si el valor dado es un valor estadístico o un parámetro. El ejercicio 8 dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo For Exercise y New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Pues, en punto de vista, creo que son un parámetro porque nos habla de una población. En el ejercicio 10, tabla periódica. Peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos en la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Pues también en este ejercicio, pues creo que son un parámetro porque de la misma manera nos habla de una población total. Los ejercicios, bueno, seguimos en este mismo subtema, bueno, eso es lo que ya vimos anteriormente. Ahora en el último ejercicio que es el 18, presión sanguínea, se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros de mercurio. Eh, pues esto sería un valor estadístico ya que se está tomando pues una muestra de lo que es eh, su presión sanguínea, ¿no? Y bueno,
El ejercicio dice que se pues eligió a una mujer al azar, o sea, entre muchas personas, se eligió solamente a una mujer para medir su presión sanguínea. Vamos a lo que es el subtema 1.4, que es pensamiento crítico, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Dice 3, correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. La pregunta es, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Bueno, primeramente tendríamos que determinar qué otros factores aumentan la tasa de homicidios. Si estos no son tan paralelos que lo de las armas automáticas, podríamos concluir que si bajamos el número de armas, pues bajaremos el número de homicidios. En el siguiente ejercicio dice utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Pues posiblemente sí tenga que ver pues el estado de salud, eh, pues que sea mejor de las personas que tienen dinero, ¿no? O sea, tienen una mejor manera, una manera más solventable de pues cubrir sus necesidades, alimentarse de una manera más sana, este, porque el ejercitarse creo que lo podemos hacer todos. Igual alimentarnos de una manera sana, ¿no? Pero probablemente sea sea factor el dinero, ¿no? O sea, si tengo más dinero, probablemente sí influya eso para mantener mi estado de salud en mejores condiciones. El ejercicio 8, pruebas sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión, el examen está sesgado y provoca que los bomberos del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada, que sería el 50%. Y por ser un grupo minoritario, pues la tasa de fallas en dicho examen es mayor al ser un grupo pues menos visible y más si es medido al porcentaje de personas. En el ejercicio 15 dice utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Cascos para motocicleta. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué, gru- qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase a Selection of Selection Anomalies.
de Weiner Palmer y Bradlow en Change volumen 11, número 2. Pues puede ser que las personas que testificaron estén en un error, porque de no ser por esta ley, posiblemente no estarían este, testificando. De acuerdo a lo que dice que algunos motociclistas que testificaron, o sea, que están vivos, ¿no? Gracias posiblemente gracias a esta ley, ¿no? De que se utilicen cascos para pues, que sirva como una medida de seguridad obligatoria para los conductores de motocicletas, dado que, este, pues, el punto más débil en un impacto, pues, podría ser la parte de nuestra cabeza. En el caso de ser de manejar, pues, una motocicleta. Conocimientos estadísticos, bueno, vamos al subtema 1.5, que es recolección de datos muestrales. Conocimientos estadísticos de pensamiento crítico. El ejercicio 4, muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Bueno, para este tipo de muestreo, pues simplemente se utilizan los resultados que sean más fáciles de obtener. Seguimos con la recolección de datos muestrales. En los ejercicios 9 y 13, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. En el ejercicio 9, que nos dice ergonomía, un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de familiares. Bueno, aquí se podría utilizar que es el método de conveniencia, puesto que se fue a lo más fácil que pudo obtener. En el ejercicio 13, cata de vinos. En una ocasión, el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos, por ejemplo, cada 3 elementos de la población. Entonces, pues sería en un muestreo sistemático. Recolección de datos muestrales, dice muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. Ejercicio 26 se refiere a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Entonces dice muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes. Con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. La pregunta: ¿este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? Pues la respuesta es no.
una muestra aleatoria simple. Sí, porque el salón se está dividiendo en 6 muestras del mismo tamaño y cada integrante de dichas muestras tiene la misma probabilidad de ser elegido dentro de cada grupo de muestras. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegido. Vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente tema, que es resumen y gráficas de datos. Vamos a comenzar con lo que es la distribución de frecuencias. Vamos a ver lo que es las definiciones. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de la clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número 1. Determine el número de clases que desea, el cual deberá estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Calcule la anchura de clase, que sería igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea muy pequeño, que sea más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de la clase del límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite de la clase. Después, sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Bien, vamos a ver este ejercicio que nos dice identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para la distribución de frecuencias de las distribuciones de frecuencia. Se basan en datos del apéndice B. ¿Okay? Entonces, ya tenemos aquí nuestros pesos en libras. Nuestros pesos en libras.
Tenemos también nuestra frecuencia. Entonces aquí tenemos 0.00 menos 0.99. Luego tenemos 1.00 menos 1.99. 2.00 menos 2.99. 3.00 más 3.99. 4.00 menos 4.99. Como nos dice aquí, ¿no? Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, eh, pues procede a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Tenemos nuestra frecuencia que es, pues está, pues es de acuerdo a los valores, a cuántos valores tenemos dentro de lo que es nuestro ejercicio. Por ejemplo, de 0.00 a 0.99 tenemos 5, de 1 a 1.99 tenemos 26, de 2 a 2.99 tenemos 15, de 3 a 3.99 tenemos 12 y de 4 a 4.99 tenemos 4. Ahora vamos a obtener lo que son nuestras marcas de clase. Tenemos que 0 más 0.99 entre 2, pues nos da 4.495. 1 más 1.99 entre 2 nos da 1.495. 2 más 2.99 entre 2 nos da 2.495. 3 más 3.99 entre 2 nos da 3.495. Y 4 más 4.99 entre 2 pues nos da 4.495. Entonces, si nos damos cuenta, va incrementando pues en uno el valor. 1, 2, 3, 4 y aquí en un valor de 5. Ahora la anchura de la clase pues es 4.99 menos, pues en este caso aquí está nuestro valor, sería nuestro valor más alto menos nuestro valor más bajo, que ese sería nuestro límite superior y este nuestro límite inferior. Entre 5 pues nos da un valor de 0.998. En el caso de la frontera de clase, pues tenemos nuestro primer valor es 0, luego nuestro segundo valor 0.995, segundo valor 1.995, el tercer valor 2.995, nuestro tercer valor 3.995 y nuestro último valor sería 4.995. ¿Ok? Solamente le sumamos el valor de 0.5. ¿Ok? Vamos al ejercicio 18. ¿Sí? Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles. Hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo a los residentes de Pensilvania nacidos en 1979 con base a los datos de an unexpected rise in strontium 90 in US deciduous in the 1909. The Mangano et al. Science of the Total Environment construye una distribución de frecuencias con 8 clases, inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos
son importantes. Bien, pues aquí tenemos pues ya ya tenemos estos datos. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra radiación en dientes de leches, que tenemos 110, 119, 120, 129, 130, 139, 140, 149, 150, 159, 160, 169, 170, 179 y 180, 189. Nuestra frecuencia, pues es el número de, de datos que se obtuvo con respecto a cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 2, 5, 9, 13, 6, 2 y 1. Eh, como, como ya lo habíamos visto, pues la marca de clase es la suma del límite inferior y el límite superior dividido entre 2. Entonces aquí tenemos en la marca de clase 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 y 184.5. Ok, en el ejercicio 24 dice pesos de papel desechados como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechados en el conjunto de datos. 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicia un límite inferior de clase de 1 libra y utiliza una anchura de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechados tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Ok, tenemos aquí lo que es el papel desechado, que es 1 menos 4,99, 5 menos 8,99, 9 menos 12,99, 13 menos 16,99 y 17 menos 20,99. Nuestra frecuencia, pues tenemos estos valores dentro del primer de 1 menos 4,99 tenemos 2, en el siguiente tenemos 2, en el siguiente tenemos 5, y en el siguiente tenemos 9, y en el último tenemos 13. En nuestra marca de clase, pues tenemos el valor de 2,995, 6,995, 10,995, 14,995 y 18,995. Ejercicio 29, grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos a Greater New York Blood Program. Construya una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. Ok, entonces aquí tenemos todos los tipos de sangre. Ok, entonces aquí nos dice que este grupo pues está conformado por 1, 2, 3, 4 tipos de sangre solamente, que es O, A, B y AB. Aquí tenemos esta tabla, que es el tipo de sangre. En el tipo de sangre tenemos O, A, B y AB. Entonces, ¿cuántos valores tenemos para O? 22. Para A tenemos 20. Para B tenemos 5. Para AB tenemos 3. Entonces, tenemos un total de datos de 50 muestras. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el resumen y gráfica de datos, histogramas.
Definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Ok. Bien, pues vamos a seguir con los siguientes ejercicios. El ejercicio 15 dice, ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilizo la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2-2 para construir un histograma. ¿Qué etiqueta de los empaques contienen los tornillos? 50 longitudes de tornillos para construir la distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 0.720 pulgadas y utilice una anchura de clase de 0.010 pulgadas. Este ejercicio lo vamos a realizar en Minitab. Vamos a datos, tornillos. Tenemos ya nuestros datos, tenemos nuestros 50 datos. Vamos a hacer nuestra gráfica de nuestro histograma. Nos vamos a ir a gráfica, histograma simple. Damos OK. Aquí vamos a seleccionar tornillos. Vamos a poner le vamos a poner pues, 3. Vamos a dar OK. En la escala, pues aquí lo dejamos igual. Y le vamos a dar OK. De esta manera nos quedaría nuestro histograma. Aquí tenemos .720. OK. Si nos posicionamos en cada barra nos va a dar un valor. OK. Y bueno, quedaría nuestro histograma de tornillo de 3/4. Lo vamos a hacer de otra manera, que sería estadística básica y gráfica al sumario. Seleccionamos la columna. Tenemos un valor de confidencialidad del 95%. OK. Y aquí tenemos pues de una manera más completa nuestro histograma. También tenemos lo que es la campana de Gauss. Tenemos nuestra A cuadrada, tenemos nuestro valor de P, la media, desviación estándar, la varianza. Tenemos la kurtosis, el número de muestras, nuestro sesgo, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo. Tenemos nuestro nivel de confidencia de intervalos de la mediana, de la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces, de esta manera sería la otra forma de obtener nuestro histograma. ¿Okay? Ahora, el número 16 es pesos de papel desechado. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la edición 2.2 para construir un histograma. Parece que los papeles de papel desechados tienen una distribución normal. Entonces vamos a ver datos de papel.
Ya tenemos aquí nuestros datos, que tenemos sus datos. Vamos a ir a gráfica, histograma, histograma simple, seleccionamos papel, eh, podemos poner aquí histograma, damos OK, damos OK, y listo, aquí tenemos nuestro histograma. Podemos pues, agregarle lo que es el data label. OK, bueno, aquí no tenemos, aquí ya tenemos nuestros valores, ¿no? Nuestro data label. Ahora lo haremos de la siguiente manera, que sería estadística, estadística básica, graphical summary. Seleccionamos lo que es papel. Tenemos un valor de confidencia del 95%. Y OK. Ah, y viene aquí. No seleccionamos aquí. Vamos a seleccionar. Y listo. Aquí tenemos nuestra siguiente. Nuestra siguiente gráfica. Tenemos aquí pues. Esta es la prueba de Anderson-Darling. Tenemos nuestra cuadrada, nuestro valor de P, la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo, la kurtosis, el número de muestras, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo y nuestro nivel de confidencia, el 95% en la media, la mediana y la desviación estándar. Y luego tenemos el ejercicio 17, dice puntuaciones que otorga FICO, utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. Vamos a ir a datos FICO. Pues ya tenemos aquí nuestros 100 datos. Vamos a ir a gráfica, programa simple. Seleccionamos, le ponemos un nombre. Vamos a ponerle programa. Okay. Y le damos OK. Parece que es una distribución normal. No, no parece una distribución normal, ya que estamos viendo que a partir de la mitad hacia arriba, pues hay un incremento no más alto que los anteriores. Vamos a ponerle el data label. Y aquí tenemos todos nuestros valores. ¿Ok? Vamos a hacerlo con otro método que es estadística, estadística básica, graphical summary. Seleccionamos nivel de confidencial 95%. Damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica con pues, la campana de Gauss, ¿no? O sea, lo que ya vimos en los otros ejercicios. Entonces tenemos la cuadrada, el valor de P, la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo, la kurtosis, el número de muestras, mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo y nuestro 95% de confidencia. Entonces, de esta manera quedarían resueltos estos tres ejercicios. Pues pasamos al siguiente subtema, no, perdón, al siguiente tema que es resumen y gráfica de datos.
gráficas estadísticas. Objetivo, gráfica de estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición. Gráfica de estadísticas, polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Dice en los ejercicios 5 a 8 utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Según datos de an unexpected rise in strontium 19 in US decisions did in the 99, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Y tenemos lo que son estos valores de esta tabla. Bueno, en el ejercicio 5 dice gráfica de puntos, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Bueno, entonces vamos a ir a Minitab y vamos a ir a lo que es el ejercicio 5. Vamos a ir a lo que es gráfica. Vamos a ir a lo que es la gráfica de puntos. Seleccionamos lo simple. Ya tenemos aquí todos nuestros datos. Vamos a ponerle gráfica de leche. Poner OK. Damos OK. Bueno, no seleccionamos. Lo seleccionamos. Damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dientes de leche. Entonces, pues, ¿qué nos dice esta gráfica? Que si nos damos cuenta, tenemos la mayoría de valores, pues, en esta parte. Tenemos puntos a las orillas, pero casi todos están dentro de los valores de 130 a 170. ¿Ok? Siguiente ejercicio nos dice polígono de frecuencia. Construye un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clases de intervalos de clase de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 en la sección 2.2. Tenemos los valores. Los valores son los mismos que están en esta tabla. Entonces vamos a ir a lo que es dientes de leche. Ya tenemos aquí nuestros valores. Vamos a hacer lo que es vamos a ir a lo que es gráfica y luego bar chart. Seleccionamos valores de una tabla simple. Aquí vamos en variables, vamos a gráfica, variables de gráfica, vamos a seleccionar lo que es frecuencia, lo que es la frecuencia, y aquí en categórico variable, pues las marcas de clase. Entonces le vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias para lo que es este ejercicio. ¿Okay?
Ahora vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 13. Dice gráfica de Paretos para matrícula de licenciatura. Tabla 2-9, basada en datos de US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrícula de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Paretos con los datos de esta tabla. Aquí tenemos la tabla. Es el ejercicio 13. Tenemos aquí nuestros valores. Vamos a ir a lo que es gráfica, Scatterplot. Vamos a seleccionar el simple. A ver que tenemos, parece que tenemos un error aquí. Veamos, a ver qué tenemos. Bien, bueno, tuvimos ahí un pequeño problemilla, pero vamos a continuar. Entonces, para obtener lo que es lo que nos dice, que nos pide este ejercicio, pues vamos a ir a lo que es estadística, herramientas de control, herramientas de calidad, perdón, Pareto Chart. Y bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestros datos. Por ejemplo, aquí en atributos tenemos universidad. En frecuencia relativa, pues aquí en frecuencia tenemos un 95% de nuestro porcentaje de confiabilidad. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos lo que es nuestro Pareto. Nuestro Pareto que nos está pidiendo el ejercicio. Y tenemos aquí pues todos los datos, ¿no? que tenemos nosotros aquí. Y tenemos lo que es la frecuencia relativa, el porcentaje. Y bueno, entonces esto sería para el ejercicio número 13. Ahora vamos. Ejercicio 22 dice consumo de energía y temperatura en el conjunto de datos. 12. Utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatts por hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base al resultado. Existe una relación entre la temperatura promedio diarias y las cantidades de energía consumidas. Trata de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Bien, vamos a ir a consumo de energía. Para construir, bueno, ya tenemos aquí todos nuestros 22 datos, ¿no? Vamos a ir a gráfica, Scatterplot, simple. Y aquí tenemos lo que es el consumo de la temperatura, nuestra variable Y. Y la temperatura promedio, perdón, la temperatura promedio en nuestra variable Y. Y el consumo de energía en nuestra variable X. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de, este, de promedio versus consumo de energía. Ok, entonces, una vez teniendo esto, pues definimos que de acuerdo a la gráfica no existe una relación entre las temperaturas promedio, ya que la dispersión de datos está concentrada entre 40 y 70 grados de temperatura y el consumo es menor cuando este debería ser al contrario. Ok, entonces pasamos a lo que es el siguiente tema, que es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. En la pregunta 3 dice la ética en la estadística. Suponga que
Como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestran que un alto nivel de tabaquismo causa mayor riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Bueno, si yo fuera pues un reportero, pues en un medio de comunicación sería incorrecto alterar los datos o presentar datos modificados, ya que esto puede ser perjudicial para la población. Posiblemente esto estoy buscando para un bien social, pero no justifica este tipo de prácticas. Ok, entonces la siguiente pregunta nos dice la gráfica de salario de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo. Universidades privadas con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué presión crea la gráfica? Escribe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Pues en relación a los datos proporcionados, pues las gráficas representan perfectamente pues la diferencia que existe entre los salarios, entre ambos salarios anuales. Este, pues claramente aquí se ve que los hombres ganan mucho más que las mujeres, prácticamente un poco más del doble. Pues la diferencia en su salario, ya que es la diferencia que indica eh, la gráfica, pues también podemos apreciar que pues no hay eh, ninguna desviación para lo que es este, este valor representado en esta gráfica, ¿no? Por último, pues vamos a hacer lo que es bueno, sin antes mencionar que estamos en el subtema de pensamiento crítico, de gráficas inadecuadas. Por último, dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Pues en este caso tenemos esta gráfica y pues la relación del consumo sí está pues eh, digamos que mal representada en las gráficas porque no es imparcial. Y bueno, eh, con esto concluimos lo que es pues, los ejercicios de recuperación para lo que es la materia estadística inferencial. Hasta luego.